Buenas tardes a todos ustedes. So good afternoon to all of you. Gracias por abrir este espacio Thank you for opening this space y poder compartir con ustedes un poco de información de la situación que vivimos en México. and to be able to share some of the information of the situation going on in Mexico. Por otro lado, reciban un saludo fraternal de parte de mi organización, que es la Red Nacional en Defensa de los Derechos Humanos del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo. Also receive a fraternal greeting from my organization, the National Network for the Defense of Human Rights, which is a part of the National Front in the Struggle for Socialism. Al final podemos plantear las preguntas, pueden plantear las preguntas con toda confianza, sin problema alguno. So at the end, you can ask whatever questions you have. Feel free to ask any questions that you may have. Agradezco también a Witness for Peace por la invitación que nos hacen para compartir con ustedes esta información. So I also would like to thank Witness for Peace for inviting us to share this information with you. Como les decía, yo soy integrante del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo y quiero compartir con ustedes el tema de derechos humanos en México, cómo las políticas de los Estados Unidos han ayudado a la militarización, la violencia, el desplazamiento forzado por el Estado mexicano. So as I mentioned, I am part of the National Front in the Struggle for Socialism, and I will be sharing you today the topic of human rights in Mexico, how U.S. policies affect militarization, violence, and displacement by the Mexican state. Nosotros nos dedicamos a la defensa de los derechos humanos y como proyecto político también construir un mundo sin injusticia, sin jerarquías económicas, es decir, sin clases sociales. So we are dedicated to defending human rights and fighting for a society without injustices, without economic hierarchies, that is to say, without socioeconomic classes. Tenemos presencia en varias regiones del país, entre ellos Chiapas, Veracruz, Hidalgo, Puebla, Michoacán, Ciudad de México. So we have a presence in various regions, including Chiapas, Veracruz, Hidalgo, Puebla, Michoacán, and Mexico City. Somos campesinos, estudiantes, trabajadores de la educación, obreros. We are farm workers, students, education workers, low-income workers. Nos identificamos como un pueblo explotado y oprimido, como la gran mayoría del pueblo trabajador mexicano. So we identify as a people who are exploited and oppressed, as the vast majority of the working people in Mexico. México es también muy diverso culturalmente. So Mexico is also culturally diverse. Y tenemos integrantes que nos caracteriza nuestra particularidad étnica. And we have members who are characterized by their ethnic origin. Entonces, algunos de nuestros compañeros pertenecen al grupo étnico tzeltal, el tzotzil, el tojolabal, el náhuatl, el purépecha. So some of our members are of the Tzetzal, Tzotzil, Chol, Tojolabal, Náhuatl, and Purépecha. Y nuestras exigencias son muy diversas. And we have diverse demands. Enarbolamos todas las exigencias de los trabajadores o del pueblo mexicano. We include all of the demands of the workers and the Mexican people. Entre ellas la exigencia de gratuidad de la educación, Among them, the demand for free education, la gratuidad y la salud pública, free and public health, un trabajo digno decent work, y por supuesto es en este sentido la defensa de los derechos humanos. and of course, in this sense, this is the guarantee of human rights. Como organización creemos en la necesidad política e histórica también de luchar por el socialismo. As an organization, we also believe in the political and historical necessity to struggle for socialism. Bueno, en ese sentido,
vamos a tratar de exponer de manera muy general la situación de los derechos humanos en México y la consecuencia de las políticas de Estados Unidos que han influido en el incremento de la violencia, la militarización, el desplazamiento forzado y crímenes de lesa humanidad por parte del Estado mexicano. So in general terms, I will discuss the human rights conditions in Mexico and the consequences of U.S. policies that influence the increase in violence, militarization, forced displacement, and crimes against humanity by the Mexican state. Seguramente algunos de ustedes han escuchado la situación de las graves violaciones de derechos humanos en México. Surely some of you have heard of the situation of the grave human rights violations in Mexico. ¿Alguno de ustedes ha escuchado sobre desaparición forzada o ejecución extrajudicial? Have any of you heard of forced disappearances or extrajudicial killings? Raise your hand. Levanten la mano. Bueno, para contribuir, vamos a partir de la definición que da la Organización de las Naciones Unidas. So to contribute, we will include the definition given by the United Nations. Y ellos definen desaparición forzada como el arresto, la detención, el secuestro, cualquier otra forma de privación de la libertad que sean obra de agentes del Estado o personas o grupo de personas que actúen con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado. So they define forced or enforced disappearance as the arrest, detention, abduction, or any other form of deprivation of liberty by agents of the state or by persons or groups of persons acting with the authorization, support, or acquiescence of the state. En ese sentido, los casos de desaparición forzada que elevan en números en México es responsabilidad únicamente del Estado mexicano. So in that sense, the cases of forced disappearance, which are increasing in numbers, are the sole responsibility of the Mexican state. Por otro lado, la ejecución extrajudicial es la consumación de la privación arbitraria de la vida por parte también de agentes del Estado o con la complicidad, la tolerancia, la aquiescencia de estos sin un proceso judicial o legal que lo disponga. So also extrajudicial killings are when the arbitrary deprivation of life is committed by agents of the state or with its complicity, tolerance, or acquiescence without judicial or legal processes provided. La gravedad de este crimen ha obligado, por supuesto, a que el pueblo mexicano exija la exigencia de presentación con vida de los detenidos desaparecidos. So the gravity of this crime has led to the demand of ¿la demanda de quién? Del pueblo mexicano. The demand of the Mexican people for the forcefully disappeared to be presented alive. Como organización exigimos la presentación con vida de los desaparecidos y el juicio y castigo a los autores materiales e intelectuales de estos crímenes. So as an organization, we demand that the forcefully disappeared be presented alive and that the intellectual and material masterminds of these crimes be sentenced and punished. En los crímenes de lesa humanidad se manifiesta la violación sistemática de los derechos humanos en México. So in crimes against humanity, concrete, systematic human rights violations are manifested. Desde los últimos 3 sexenios, en México ha incrementado las graves violaciones a los derechos humanos en desaparición forzada y ejecución extrajudicial, tanto por motivos políticos como por motivos sociales. So since the last 3 presidential administrations, grave human rights abuses, including forced disappearance and extrajudicial killings, have increased in number. Y estos crímenes genera temor, genera terror en la población. So these crimes generate fear, they generate terror in the population. Y el Estado lo comete, genera el terror para evitar la organización del pueblo y, por supuesto, dificulta la disidencia política. So and the Mexican state generates this terror and commits these crimes to make
organizing difficult by the Mexican people and also make political dissidents difficult. México, a pesar de firmar la gran mayoría de los tratados internacionales, los convenios internacionales en materia de derechos humanos, So although Mexico has signed the majority of the international treaties and international agreements regarding human rights, todo crimen como la desaparición forzada y la ejecución extrajudicial se mantiene en total impunidad. all crimes such as forced disappearance and extrajudicial killings remain under impunity. Esto, lejos de ser una crisis humanitaria fuera del control del gobierno, lo que ocurre en México es que la violación sistemática de los derechos humanos es una política de Estado. So far from being a humanitarian crisis outside of government control, these human rights violations are a manifestation of state policy. Bueno, es algunos rostros de las víctimas So these are some of the faces of the victims de desaparición forzada of forced disappearance y de ejecución extrajudicial. and extrajudicial killings. Son solamente algunos de los rostros. These are Más, just some of the faces. más adelante vamos a dar algunos datos. Ahead we will give some more facts. Bueno, hay estudios como el de Flaxo México, el Programa de Derechos Humanos de Minnesota y el Centro Latinoamericano de la Universidad de Oxford que encuentran que en aproximadamente 46.76% de 548 casos de desaparición forzada existen evidencias de la participación de agentes del Estado municipal, estatal y federal quienes perpetran estos crímenes. So there are studies such as that of Flaxo Mexico, the Human Rights Program of Minnesota, and the Latin American Center at the University of Oxford that found that in approximately 46.76% of 548 cases of disappearance in northern Mexico, there is evidence that state agents at the municipal, state, or federal level participated to commit these crimes. Por supuesto, este mismo análisis se aplica en todo México Of course, this same analysis can be applied to all of Mexico. y las innumerables o miles de denuncias que existen por estos And the crímenes innumerable and thousands of denouncements that exist because of these crimes comprueban parte de este resultado. show a part of the results of this study. Bueno, hablamos de la relación entre política estadounidense y política mexicana So we talk about the relationship between U.S. politics and Mexican politics, que juntos han ayudado, que las consecuencias en militarización, en violencia, es responsabilidad de ambos gobiernos. so the consequences of violence and militarization are the responsibility of both. Ahora, ¿por qué nosotros afirmamos que tanto es responsabilidad del gobierno mexicano y del estadounidense So why do we affirm that it's the responsibility of the Mexican government and the U.S. government los crímenes que ocurren en México? for the crimes that occur in Mexico? La historia nos ha dado mucha información, muchos datos So history has given us much information, many facts acerca de la relación política y militar que ha tenido el gobierno mexicano y el gobierno estadounidense. regarding the political and military relationship that the U.S. and Mexico have had. Y por supuesto también comerciales. And of course, commercial as well. Entre estas iniciativas militares está la iniciativa Mérida, So among these military initiatives is the Merida Initiative, firmada por el gobierno de Felipe Calderón y el gobierno de George W. Bush en el año de 2008, which was signed by the governments of Felipe Calderón and the government of George W. Bush in 2008. un acuerdo con el supuesto o con el argumento de combatir la delincuencia organizada y el narcotráfico en México. This was an agreement supposedly to combat organized crime and drug trafficking in Mexico. La información que se ha hecho pública es que el gobierno estadounidense ha apoyado con $2.5 billones
para esta iniciativa. So the information that has been revealed is that the U.S. government, específicamente el Congreso, specifically the U.S. Congress, approved $2.5 billion for this initiative. Esta iniciativa se traduce o se concreta en el apoyo logístico, el apoyo en equipo militar al gobierno mexicano. So this initiative is made concretely, it's made concrete through logistics and military equipment that were given by the U.S. government to the Mexican government. De la experiencia que tenemos como organización y la situación que vivimos en las comunidades, esta política militarista se manifiesta con rasgos eminentemente contrainsurgentes. So in our experience as an organization and in the communities where we work, this militarization policy has manifested itself with predominantly counterinsurgency features. Es decir, un plan político militar So that is to say, a political and military plan que sirve o que ha servido para golpear, para reprimir that a serves and las has comunidades. served to hurt and to repress communities. Esto se ha aplicado como una política de terrorismo de Estado a través del despliegue y fortalecimiento del ejército, la policía, la reactivación y creación de grupos paramilitares. So this has been applied as a policy of state terrorism through the deployment and strengthening of the army and the police and the reactivation and creation of new paramilitary groups. Mencioné terrorismo de Estado, pero ¿qué es terrorismo de Estado? I mentioned state terrorism, but what is state terrorism? Terrorismo de Estado como una política de gobierno para sostener un régimen político mediante el uso del terror de forma sistemática y generalizada contra el pueblo y que se materializa en crímenes de lesa humanidad. So this is a government policy to support a political regime through the use of terror in a systematic and generalized way against the people, which is embodied in crimes against humanity. Mientras el gobierno declara la guerra contra la delincuencia organizada y el narcotráfico en el año de 2006, So while el gobierno mexicano while the Mexican government declared war against organized crime and drug trafficking in 2006, se despliega los militares principalmente en las comunidades, en las calles a lo largo y ancho de México. so the military went out into the streets and into communities all over Mexico. Por supuesto, a raíz del despliegue policíaco militar en México, comienza a incrementar las violaciones a derechos humanos y esta política de violación a derechos humanos se vuelve sistemática. So, of course, due to this, the army being in the streets, there's an increase in violations of human rights, and these violations become systematic. Entonces pudiera parecer para muchos increíble la situación que se vive en México. So it could appear to be incredible to many, the situation that is lived in Mexico, Precisamente por el gran número de víctimas de desaparición forzada y ejecución extrajudicial. precisely because of the huge numbers of victims of forced disappearance and extrajudicial killings. El gobierno mexicano nunca ha querido reconocer que el Estado mexicano practica la desaparición forzada. The Mexican government has never wanted to recognize that the Mexican state commits forced disappearances. Sin embargo, la lucha de las familias, de las organizaciones, ha sido obligada. So, however, the struggle of the organizations and of families of victims Se ve obligado a reconocer más de 30,000 casos de desaparición desde el 2007 a la fecha. Sin embargo, hay miles de familias que no se atreven a denunciar. Por tanto, las cifras pueden ser más de 30,000 casos
de desaparición forzada. So they have come to recognize 30,000 cases of disappearance since 2007. However, many do not dare denounce, so these numbers can be higher than 30,000 cases. Bueno, hay esta misma otra investigación periodística señala que por cada caso de desaparición forzada que se denunció en el año de 2013, existen 11 más por día que no fueron denunciados. Cálculo aceptado por el gobierno el gobierno mexicano en el año de 2014. So there is another journalistic investigation that showed that for every case of forced disappearance in 2013, there were 11 more per day that were not reported, which is a calculation that was accepted by the Mexican government in early 2014. Entonces, tomando en cuenta este cálculo aceptado por el gobierno mexicano, nuestras estimaciones pueden llegar a ser más de 300,000 casos de desaparición forzada, más de 250,000 ejecuciones extrajudiciales y más de 1,5 millones de desplazados forzados. Desde el 2007. Desde el 2007. So, taking this information into consideration and also this calculation accepted by the Mexican government, our estimates are 300,000 victims of forced disappearance, more than 250,000 extrajudicially killed, and more than 1.5 million forcibly displaced since 2007. Si alguno de ustedes después quiere cerciorarse, If any of you later want to quieren informarse, inform yourselves, en Veracruz se han encontrado muchísimas fosas clandestinas con cientos de cuerpos humanos de jóvenes. in Veracruz, there have been found many clandestine graves with hundreds of graves of youth. Hay muchos colectivos, principalmente de madres, que buscan o exigen la presentación con vida de sus desaparecidos. So there are many collectives, primarily of mothers, who demand and look for their children and demand that they be returned alive. Lo que la declaración del gobierno de Felipe Calderón en el combate a la delincuencia y el narcotráfico solamente fue una cortina de humo para ocultar los miles de crímenes que el gobierno ejecuta. So the declaration of Felipe Calderón to fight against organized crime and drug trafficking was just a smokescreen to hide thousands of crimes against humanity committed. Los estudios de caso, como el de Flaxo, México, señala que tan solo en el estado de Nuevo León, de los 548 casos, 91.55, es decir, más del 90%, no tiene nada que ver con actividades ilícitas. Es decir, la gran mayoría de las víctimas son inocentes. So studies such as that of Flaxo, Mexico, have said, and for example, just in the state of Nuevo León, of the 548 cases and victims, 91.55%, or that is to say 90% of the victims had no connection with illegal activities. That is to say the majority were innocent. Por supuesto, quienes ejecutan o perpetran estos crímenes es la policía, es el ejército. Those who execute or perpetuate these policies are the police and army. Es decir, los responsables materiales de los miles de crímenes de lesa humanidad. That is to say that they are those materially responsible for thousands of crimes against humanity. Los encargados de generar el terror. They are the ones in charge of generating terror. Y es importante señalar que en la totalidad de los crímenes de lesa humanidad en México no existe juicio ni castigo para nadie. It is important to note that in all of the cases of crimes against humanity, there has been no trial or punishment for anyone. Por supuesto, los acuerdos bilaterales no son solamente un acuerdo de una simple cooperación, sino el uso de tácticas militaristas
estadounidenses que el gobierno mexicano aplica con conocimiento de causa con el fin de reprimir. So of course, these bilateral agreements are not simply a cooperation, but actually the use of militarized U.S. tactics, which are applied with knowledge by our Mexican government with the goal of repressing us. Muchos de los casos se cometen por comisión, por aquiescencia o... ¿sí? Okay, so many of the cases are committed by commission or acquiescence. Y lo comete también a través de grupos paramilitares que actúan con su consentimiento, que les da financiamiento, que les da entrenamiento. So these crimes are also committed by paramilitaries, which the state finances and trains. Y cobertura para cometer todo tipo de crímenes. And also provides a cover to commit all types of crimes. Estos grupos muchas veces el gobierno los ha presentado como grupos de la delincuencia organizada o el narcotráfico. So the Mexican government has spoken of these groups as being those of organized crimes and narcotrafficking. Sin embargo, estos grupos de la supuesta delincuencia o el narcotráfico actúan con el consentimiento o la aquiescencia del gobierno mexicano y muchas veces son elementos del ejército activos o retirados. So, of course, these paramilitaries act, in actuality, act with the consent and acquiescence of the state, and many times they are active or ex-government personnel. Bueno, un caso de grupos paramilitares y la coordinación entre grupo paramilitar y policías ocurre en la comunidad El Carrizal, Río Florido, municipio de Ocosingo, Chiapas. Tenemos 10 minutos. So one of the cases of the activities of a paramilitary group include that of El Carrizal, the experience of a community in El Carrizal en Río Florido en Ocosingo, Chiapas. Y es común que donde existen intereses económicos para explotar los recursos energéticos, recursos naturales. And it is common that in places where there are economic interests to exploit energy and natural resources, incremente la presencia de la policía, los militares y los grupos paramilitares. the presence of la presencia de quién, perdón? Policías, militares. The presence of police, military, and paramilitaries increases. Y a la vez incrementa el número de casos de desaparición forzada y de ejecución extrajudicial. And at the same time, there's an increase in the number of forced disappearances and extrajudicial killings. Con los crímenes, el gobierno y las empresas transnacionales pretenden que el pueblo o las comunidades se desplacen de la comunidad a otras ciudades, a otros pueblos. So with these crimes, the goal of the state and transnational companies is for communities to leave their place of origin and go to other places. Para esta región de Ocosingo, Chiapas, hay un informe que revela que en esta zona existen grandes reservas petroleras que por supuesto aún no se explotan. So for this region of Ocosingo, Chiapas, there is a report that revealed that there are large oil reserves and of course they have not been exploited. Bueno, otro ejemplo de la participación del gobierno norteamericano en México ha sido esta operación conocida como Rápido y Furioso, que con esta operación dejaron pasar más de 1,400 armas, lo que se sabe puede ser muchísimas más armas, con el supuesto de rastrear el paradero
de las armas que utiliza la delincuencia organizada en México. Sin embargo, todas estas armas se pierden. So another example of the direct participation of the U.S. government in Mexico occurred with Operation Fast and Furious, when the DEA and the Mexican government allowed for more than 1,400 weapons to be transported illegally to Mexico. Well, we know that they say that it's 1,400, but it could be more. And they claim that the purpose was to trace their whereabouts and thus be able to trace the drug cartels involved. The weapons were lost. Por ejemplo, la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos reportó que entre el año de 2009 y 2014, más del 70% de las armas encontradas en los lugares de crímenes provenían de Estados Unidos. So also the Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives, also known as the ATF, reported that between 2009 and 2014, 70% of the guns recovered in crime scenes in Mexico came from the U.S. También el gobierno de Estados Unidos habla mucho de controlar el flujo de drogas, pero habla muy poco o no habla nada de controlar el flujo de armas a México. So also the U.S. talks about controlling the flow of drugs, but doesn't speak or speaks little about controlling the flow of arms from the U.S. to Mexico. Bueno, las consecuencias en acuerdos políticos, militares y económicos en México son muchas. Entre ellos está también hoy la renegociación del NAFTA. So the consequences of the political, military, and economic agreements, well, among the consequences is also the renegotiation, NAFTA, the North American Free Trade Agreement, which is under renegotiation. Por supuesto, el NAFTA no ha beneficiado ni al menos al pueblo mexicano, pero estamos seguros que tampoco ha beneficiado a los trabajadores estadounidenses ni a los trabajadores canadienses. Tenemos 5 minutos. So of course, we know that NAFTA has not benefited at all Mexico, but we are sure that it has not benefited U.S. workers nor Canadian workers as well. Los intereses comerciales, los intereses empresariales que hay en el NAFTA han generado la explotación, la sobreexplotación de la fuerza de trabajo mexicano. So the business and commercial interests of NAFTA have generated exploitation and overexploitation of the Mexican workforce. La explotación de los recursos naturales, minerales, energéticos. The exploitation of the natural, mineral, and energy resources. Por tanto, la contaminación, el desplazamiento forzado. Therefore, there is contamination and forced displacement. Hay una relación intrínseca muy estrecha entre el poder económico, el poder político, que el gobierno mexicano y el gobierno estadounidense consienten la situación, digamos, la situación que se vive en México. So, of course, there is there's an intrinsic and very close relationship between economic and political, el poder económico y político, between economic and political power, which the Mexican government and the U.S. government perpetuate. Entonces, de esta manera definimos que no existe crisis humanitaria fuera del control del gobierno, sino más bien una política de terrorismo de Estado. So in this way, we state that there is no humanitarian crisis outside of government control, but actually a policy of state terrorism. Como organización, desde el 2007, por solidaridad, abrazamos la exigencia de presentación con vida de dos luchadores sociales, Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, desaparecidos en el año de 2007 en Oaxaca. So as an organization, we have embraced two social activists, Gabriel Alberto Cruz Sánchez and Edmundo Reyes Amaya, who were forcibly disappeared in May 2007 in Oaxaca. Para este caso existe una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos,
una resolución judicial como pruebas contundentes de la participación del Estado mexicano por este crimen. So for this case, there's an official recommendation from the National Human Rights Commission and a judicial resolution as conclusive evidence that the Mexican state participated in this forced disappearance. Sin embargo, el Estado mexicano no respeta ni sus propias leyes. However, the Mexican state does not respect even its own laws. Se nos reprime por denunciar y señalar la responsabilidad que el gobierno mexicano tiene en los casos de desaparición forzada y de ejecución extrajudicial en México. So we are repressed for denouncing and pointing out the responsibility of the Mexican government in the cases of forced disappearance and extrajudicial killings. Entonces, con esta represión, el gobierno intenta que nos callemos, So with this repression, the government attempts to silence us que no denunciemos so that we do not denounce. y, por supuesto, que no exijamos juicio y castigo a los autores materiales e intelectuales. And of course, so that we do not demand that the intellectual and material authors be given a trial and punished. Prueba de este intento del gobierno mexicano por callarnos es que So proof of this attempt of the Mexican government to silence us, se ejecuta a nuestro compañero Héctor Santis López en el año 2015, se detiene y desaparece a nuestro compañero Fidencio Gómez en el 2016, se ejecuta extrajudicialmente a nuestro compañero Humberto Morales Santis de 13 años en inicios de este año 2017. So Hector Santis Lopez was extrajudicially killed in 2015. Fidencio Gomez Santis was forcefully disappeared in 2016. And Humberto Morales Santis was extrajudicially killed this year, and he was 13 years of age. Tenemos en nuestra organización muchísimas más víctimas, In our organization, we have many more victims, tanto de intentos de desaparición forzada, including attempts to forcefully disappear, intentos de ejecución extrajudicial, attempts to extrajudicially execute, donde tenemos presencia política como organización. in places where we have a political presence as an organization. ¿En qué situación se encuentran los casos? So what are the status of these cases? Para el caso de Fidencio, a pesar de que la ONU retoma el caso, el gobierno mexicano pretende mantenerlo en la impunidad. No hay avances, no hay una línea de investigación para dar con su paradero. So in the case of Fidencio, although the UN took up the case, the Mexican government intends for this crime to remain under impunity. There aren't any advances in the case, and there are no lines of investigation. Para el caso de Humberto, como organización, pedimos la intervención de un equipo independiente de forenses para determinar su causa de muerte. Es decir, que se compruebe científicamente que él fue ejecutado de forma extrajudicial. So for the case of Humberto, we as an organization asked for the support of an independent forensics team to determine the cause of death. That is to say, so there would be scientific evidence to prove that his killing was an extrajudicial killing. La impunidad es lo que prevalece en México. Impunity prevails in Mexico. No hay instancia procuradora de justicia que realmente garantice el respeto a los derechos humanos. There is no government office or entity to guarantee human rights. Entonces, hay un hostigamiento constante, permanente de la policía, el ejército, hacia nuestras comunidades. So there is a constant harassment in our communities by the police and military. Y es por el hecho de señalar que cada uno de los crímenes de lesa humanidad que se cometen en México es responsabilidad del Estado. And that is because we point that the Mexican government is responsible for all crimes against humanity in Mexico.
que las desapariciones forzadas y las ejecuciones es política de gobierno contra el pueblo organizado o no organizado. That forced disappearances and extrajudicial killings are government policy against the people, be they organized or not. Bueno, pues no nos queda más que agradecer el espacio, compartir con ustedes de la gravedad de la violación a los derechos humanos en México y por supuesto las consecuencias, parte de las consecuencias de la política de Estados Unidos que han influido en el incremento de la violencia, la militarización, el desplazamiento forzado y por supuesto lo más grave que ocurre en México, los crímenes de lesa humanidad como la desaparición forzada a luchadores sociales, a defensores de derechos humanos, a estudiantes como el caso de los 43 normalistas, a indígenas, campesinos. Okay. So what is left for us to do is to thank you for the space, to expose the gravity of the situation of human rights in Mexico and some of the consequences of U.S. policies influencing the increase in violence, militarization, forced displacement, and of course, most grave of all, the crimes against humanity in Mexico, which include forced disappearance and extrajudicial killings of social activists, of students, of farm workers. Bueno, tenemos en muy alta estima este esfuerzo solidario por ampliar el campo de la denuncia allende nuestras fronteras. So we have in high regard the effort of solidarity to broaden the scope of our denouncement beyond our borders. Y para nosotros constituye un acto humanista que se tiende entre hermanos de clase independientemente de las banderas que nos identifiquen. So for us, this constitutes a humanitarian act between brothers and sisters in solidarity, regardless of the flags that identify us. Creemos que cada uno de nosotros lucha en el tiempo que le corresponde, en el contexto que le corresponde y en ese sentido es que nosotros abrimos el campo para construir un mundo sin injusticias y por supuesto sin explotación. We believe that each of us struggles in the time and also struggles in the context that is given to us, and therefore we open the path to build a world without injustice and of course without exploitation. Gracias. Thank you. I'm going to pass around a sign-up sheet, and if you'd like to receive email alerts from us when there's actions you can take regarding some of these issues, please sign up. We also have some postcards that are available at our back table that have to do with Replace NAFTA. They're focusing on one section of NAFTA because it's been identified as a winnable strategic campaign within the whole Replace NAFTA coalition. They're focusing on what was known as Chapter 11 and now is known as the ISDS, the Investor State Dispute Settlement section of NAFTA. So that's the section that allows large corporations to sue countries like Canada, the US, and Mexico for loss of profits. So if you will fill out those postcards today, we'll go ahead and deliver them to your representatives for you. Please like our Facebook pages. Our Northwest page is listed, as well as our national page. And just a little bit more about Witness for Peace. We have an office in Washington, D.C., and we also have regional offices. So this is our Northwest region, and I'm the organizer for the Northwest region. So I'd be happy to talk with you about other ways to get involved here locally. Sarai is on our international team. We have international teams in Mexico, Honduras, Cuba, and Colombia right now. And I think Sarai would be happy to talk with you as well about ways to get involved and become part of the international team. We take groups of people from the U.S. to Latin America to learn about the impacts of U.S. policies firsthand, and we call those delegations. They're fact-finding solidarity trips.
We realize not everyone can travel to Latin America, so we also work with our partner organizations in those countries where we have a presence. And we invite them to select a representative to come and give educational presentations. So that's what Roberto is doing. He's on a 3-week tour. This is his last week. He's been in Montana and Idaho, all over Washington, and finishing up in Portland in a couple days. So I think we're going to open it up to questions after this, and I'll pass around the sign-up sheet. Thanks so much. Sí, yo creo que el imperialismo está intentando someter a muchos pueblos So I think imperialism is attempting to oppress many communities. y en el caso de México efectivamente existe una economía dependiente del imperialismo norteamericano. And in the case of Mexico, there exists a dependent economy to that of the U.S. government. Y hay una violencia que responde a al propio contexto político económico. So there is a violence that is responding to the political economic context. Y en medio de una crisis que se encuentra en su fase recesiva, And this is within a crisis that is in its recessive phase. el imperialismo, a través de la violencia, intenta superar la crisis Through violence, imperialism attempts to overcome this crisis sometiendo a los pueblos del mundo y México by subjecting the peoples of the world and Mexico con militarización with militarization a lo largo y ancho del país. all over the country. Esto es que mediante la violencia puedan garantizar el saqueo de los recursos naturales, energéticos y también la mano de obra. This is so that through violence, they can guarantee the looting of natural and energy resources and also the labor force. La violencia cada vez es más exacerbada, más fuerte, más intensa. So violence is every day more exacerbated, intense. Considero que la situación en México no es particular, es una situación que en varias partes del mundo se está viviendo. I consider that the violence in Mexico isn't isolated, but it's something that is lived in many parts of the world. Solo que en México tenemos un gobierno antipopular, un gobierno pro-imperialista. So in Mexico, it's just that we have a government that's grassroots organizing and pro-imperialist. Que se sujeta a los planes y a la política imperialista. Which subjects itself to the plans, los planes y, perdón, Política imperialista. the imperialistic plans and policies. Por eso es de que cuando en la historia del mundo, de los pueblos del mundo, ha existido 300,000 casos de desaparición forzada como política de gobierno. So when in the history of the communities and the peoples of the world have there existed 300,000 cases of forced disappearances as a state policy? O sea, es impresionante, lamentable a la vez. So it's shocking and lamentable at the same time. Y sí, yo creo que la violencia imperialista en México es muy fuerte. And I believe that imperialistic violence in Mexico is very strong. Esas son las consecuencias, desapariciones, ejecuciones extrajudiciales, And these are the consequences, forced disappearances and extrajudicial killings, desplazamiento forzado. forced displacement. Existe también datos de que en México existen más de 5,000 migrantes desaparecidos en territorio mexicano. So there are also facts that say that there exists more than 5,000 cases of forced disappearances of migrants in Mexico. ¿Quién está detrás de, quién tiene el interés de contener la migración?
Who has the interest in stopping migration? Por supuesto que Estados Unidos y el gobierno mexicano hace ese trabajo. Of course, the US and the Mexican government does that work. Nuestra forma de organización es desde el movimiento democrático independiente. Our form of organizing is through a democratic and independent movement. Somos una organización de corte marxista. We are an organization that is Marxist. Creemos en la vigencia del marxismo We believe in the relevance of Marxism, y el marxismo hoy está explicando, la teoría marxista explica los fenómenos políticos y económicos actuales. and Marxist theory explains the political and economic phenomenon. ¿Cuál puede ser la razón por la que el EZLN haya decidido hoy luchar por la vía electoral? So what could be the reason for the Zapatistas choosing the electoral route of struggle? Sus razones internas no las conocemos, So we don't know their internal reasons, pero mantenemos el respeto. but we have continue to have respect. Nuestra organización está en Chiapas desde los años 80s, Our, 90s, our organization is in Chiapas since the 80s, 90s, y creemos nosotros, que nosotros no hemos perdido la línea democrática independiente, and we believe that we as an organization have not lost the independent and democratic line. somos anticapitalistas, antiimperialistas, We are anti-capitalist, anti-imperialist, pero la situación interna o las razones por las que hoy estén, el compañero dice, desorganizados, no lo sabemos. but the internal reasons for, as he mentioned, the disorganization, internal disorganization, we do not know. Pero podemos señalar que en Chiapas hay una política contrainsurgente But we can point out that in Chiapas there is a counterinsurgency policy. también la conocemos como guerra de baja intensidad, We also understand it to be a low intensity warfare. que el gobierno genera políticas para dividir a las comunidades, desorganizarlas, So the government creates policies to divide and disorganize communities, evitar que las comunidades se organicen en defensa de sus derechos humanos to avoid that communities organize to defend their human rights, y luchar por sus necesidades políticas y económicas. and to struggle for their economic and political necessities. Una posible razón puede ser que les haya afectado esta política de contrainsurgencia y guerra de baja intensidad. So a possible reason for this could be that the effects of this counterinsurgency policy and the low intensity war. Thank you. A ti. Gracias. Thanks to you. Considero importante que nos informemos acerca de las políticas que nuestro gobierno impulsan en el interior y en el exterior. So I consider it important for us to inform ourselves of the policies that our governments impulse domestically and internationally. En ese sentido, mantener la organización estudiantil, In that sense, we should maintain student organization, una organización por conciencia organization that is for more consciousness, y no dejar la lucha en la organización. and to not leave the struggle and not leave being organized. Nosotros tenemos un principio que es la solidaridad, We have a principle of solidarity, es decir, el internacionalismo proletario, so that's to say proletariat internationalism, solidarizarse con cualquier lucha justa
de los trabajadores de cualquier país. To be in solidarity with any and all just struggles of the workers in all countries. Y si hay la posibilidad de solidarizarse con otras luchas de otros países, adelante. And if there's a possibility to be in solidarity with other struggles in other countries, then go forward with this. Sí, por supuesto que la existe. Yes, of course it exists. Estamos hablando del poder imperialista, So we're talking about the imperialist power, encabezada por el gobierno estadounidense, which is headed by the U.S. government. y la política que se aplica en México es la sistematización de esa política aplicada en Centroamérica. And the policies that are applied in Mexico are the systemization of the policies that were implemented in Central America. Sí, entonces, la pregunta acá sería por qué también Estados Unidos el gobierno de Estados Unidos no condena las graves violaciones de derechos humanos en México. So the question here would be why the U.S. government doesn't condemn the grave human rights abuses that occur in Mexico. Porque hay toda una política planeada desde los gobiernos Because there is a complete planned policy of the governments, mexicano y estadounidense y que buscan garantizar los intereses de la burguesía the Mexican and U.S. governments who look to guarantee the bourgeois interests y mantener el control político y económico en México. and maintain political and economic control in Mexico. Es efectivamente una política planificada. So effectively, it is a planned policy. Gracias. Thank you.